Muy buenos días, hermanos. Qué gusto y gozo es para nosotros poder volver aquí a compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por su presencia. Damos muchas gracias a Dios por el año pasado, 2020. Fue un año lleno de bendiciones, tanto en nuestros... Hubo tumultos, hubo muchos problemas del COVID, muchas otras cosas, pero sobre esto ya nos damos de la presencia de Dios, de sus bendiciones durante todo el año, aún en medio de los conflictos y tribulaciones por cuales todos hemos pasado. Ahora tenemos un nuevo año, 2021. Nuevo año que Dios nos ha dado, nuevo año lleno de retos, pero lleno de bendiciones, lleno de las misericordias de Dios, lleno de las promesas de Dios, lleno de los retos para servir a Dios en este nuevo año. Mañana comenzamos el nuevo semestre, segundo semestre, en el Seminario Bíblico Bautista. Entonces sigan orando. Gracias, hermanos, por sus oraciones por el seminario. Sigan orando que Dios siga mandando obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Sigue orando que Dios siga mandando nuevos alumnos al seminario. No solamente es necesario que se rindan, es necesario que los que se rindan se preparen igual como Cristo preparó a los apóstoles, sus siervos especiales, por 3.5 años en su ministerio aquí en la tierra. Aparte de la iglesia, aparte de los otros hermanos que habían sido salvos. Entonces, mañana vamos a dar la bienvenida a 3 nuevos alumnos en este segundo semestre. Oren por ellos y también el resto de este año escolar. Ahora, queremos invitarles que abran sus Biblias al libro de 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16, ahorita vamos a leer este versículo, pero queremos comenzar una nueva serie este año hablando de la doctrina, pero la doctrina específicamente en relación con los artículos de fe de la palabra de Dios. Entonces, los artículos de fe es la condensación de los principales creencias que nosotros como bautistas independientes fundamentales creemos. Tito capítulo 3, el versículo 16, dice de esta manera: toda la escritura. Cuando hablamos de la escritura y toda la escritura, estamos hablando de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un total de 66 libros. La Biblia dice toda la escritura. Entonces luego dice es inspirado. Inspirar significa respirado por Dios. En toda la escritura no contiene la palabra de Dios. La escritura es la palabra de Dios. Inspiró y respiró y ungió a hombres santos para que recibieran su palabra y escribiera las palabras de la palabra de Dios, que son el mismo aliento de Dios. Y noten que la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios y luego útil. Podemos usarlo con confianza. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra útil para enseñar, la palabra enseñar viene de una palabra griega que se dice didaskalia, que implícitamente significa el sentido de arte de enseñar, o habla de lo enseñado y la enseñanza. En inglés y otras versiones de la palabra de Dios es traducida esta palabra enseñar, doctrina. Entonces, cuando hablamos de didascalía o enseñar, estamos hablando de doctrina y la doctrina es útil. Entonces, ¿por qué es útil? Vamos a ver algunas razones en nuestro texto en esta mañana. Aquí nota en la pantalla el bosquejo que tenemos para hoy. Primeramente,
notamos que la doctrina que nosotros creemos es condensado no en un credo. Un credo es un sistema de creencias o principios como el credo nicene o el credo apostólico, etc. Combina no solamente algunas de las doctrinas de la palabra, pero combinan también tradiciones de la iglesia y prácticas que ellos tienen en su confesión. Por eso se llama un credo. Nosotros no tenemos un credo de tal sentido. Nosotros tenemos lo que se llaman artículos de fe. Los artículos de fe de iglesia a iglesia varían. Algunos tienen 20, 19, 21. Algunos han reducido estos a otros, pero son doctrinas de la palabra de Dios, hasta 26 o más doctrinas. Entonces encontramos nuestra creencia condensada de la palabra de Dios, y no son todas las doctrinas, porque luego, segundo, notamos que la Biblia es la autoridad final. Es la autoridad final de lo que creemos. La doctrina es la autoridad final de lo que practicamos con respecto a la doctrina. Es la autoridad final de lo que creemos respecto a la doctrina, la fe. Entonces, lo que tú crees es importante. Porque Cristo dijo, si no crees que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Eso es doctrina. Hay que creer que Cristo es Dios, que Él es el Salvador, y confiar en Él como tu único Salvador. Y si no lo haces, en todo lo que no hacen, ya son condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios que Él envió para morir por nuestros pecados. La doctrina, lo que tú crees, no es más que una filosofía. Es lo que te forma por dentro y se expresa por fuera y te hace lo que tú haces como tú eres, la doctrina. Entonces, por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ha recibido a Cristo y cree la doctrina de Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas ya han pasado. Pero notamos una tercera cosa con respecto a la doctrina, porque es importante. En Proverbios capítulo 29 la Biblia dice, sin profecía. La palabra profecía habla de doctrina, habla de la creencia, habla de la palabra de Dios, habla de la predicación. Sin profecía, la gente se desenfrena, pierde el control, no tiene templanza. Por eso la Biblia dice, no hay ninguno que haga el bien. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces si uno no tiene la palabra de Dios en su corazón, no puede hacer otra cosa que pecar. Dice la palabra de Dios que nos preguntamos, la Biblia dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Por eso es importante que tú y yo creamos la doctrina correcta, la doctrina bíblica de la palabra de Dios. Nos preguntamos por qué hay tanta matanza, tanta maldad, tantas guerras y tantos problemas y conflictos entre gente, familiares y también naciones, etc. Porque el corazón del hombre es continuo a hacer la maldad, dice la palabra de Dios. No hay ninguno que haga el bien y no peca, dice la Biblia. Entonces, sin la palabra de Dios, sin doctrina correcta, la gente se desenfrena, no tiene control, no tiene poder para hacer más que pecar. Por eso la Biblia dice, aún nuestras justicias, nuestras buenas obras son pecado delante de Él. Pero notamos también otra cosa, que la doctrina bíblica está en contraste con los mandamientos de hombres. En Mateo capítulo 15, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta manera,
comenzando con el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y luego dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces él da cuatro razones aquí por qué los mandamientos del hombre, etcétera, está en contraste con la doctrina. Primeramente, son hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Segundo, la Biblia dice que este pueblo de labios me honra. De labios le están alabando, de labios están cantando alabanzas, de labio algunos están predicando, de labio están algunos leyendo la palabra de Dios, de labio algunos están honrando a Dios, pero luego dice en vano me honran. ¿Por qué? Porque en vano su corazón está lejos de él. Le honran con sus labios, pero no con el corazón. Por eso la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Hay que no solamente confesarle con la boca, hay que creer, porque del corazón salen la abundancia del corazón por la boca. Y luego dice la cuarta razón, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es por eso que le honran en vano. Los mandamientos de hombres, aún formulados por la iglesia y denominaciones, no son necesariamente proveniente de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es absoluta y no cambia porque es el mismo aliento de Dios. La Biblia nos enseña otra razón porque antes de llegar a la Biblia nos exhorta dos cosas. En segunda a Timoteo, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos enseña esto acerca de la doctrina. Dice que debemos retener la doctrina. Retener la doctrina en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, donde dice de esta manera. Noten lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Noten, si vamos a retener la doctrina, tenemos que tener una determinación de estar firmes. Tenemos que recurrir a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, sea por palabra, mediante la predicación, o por carta, mediante la lectura de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, si vamos a retener la doctrina, tenemos que estar determinante en cuanto a estar firmes en la palabra de Dios y no desviarnos de ella. En 1 Corintios 15, versículo 57, la Biblia dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, en cuanto a esta doctrina fundamental y absoluta de Dios, en la palabra de Dios, debemos retenerla y no apartarnos de ella, sea por palabra o por carta de otro. También debemos predicar la doctrina. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, desde el versículo 1, te encarezco delante de Dios. Pablo hablando a Timoteo y a los predicadores, pero también se refiere a cualquier que habla de Cristo. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Por qué debemos predicarla? Porque debemos hablar la palabra de Dios en voz alta. Porque debemos proclamar las buenas nuevas, que Cristo vino y murió por nuestros pecados y quiere salvar a todos los que vienen a Él y creen en Él como su Salvador. Porque Dios dice, hay un juicio que viene.
Un día vamos a ser juzgados por Dios, como hemos tratado, como hemos creído la palabra de Dios. Y Él dice que debemos predicar la palabra. Debemos instar a tiempo y fuera de tiempo predicando la palabra. Debemos predicar la palabra predicando contra el pecado, redarguye. Debemos predicar la palabra reprendiendo a los que viven en el pecado, diciéndoles que hacen mal y que deben volverse a Dios. Debemos predicar la palabra exhortándoles con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y ya estamos en este tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer con la doctrina? Retenerla, predicarla. Y entonces notamos otra razón por qué la doctrina bíblica es importante, es porque manifiesta nuestra identificación con Cristo. En 2 de Juan 1, el versículo 9 dice la Biblia: cualquiera que se extravía o desvía y no persevera en la doctrina de Cristo. La doctrina principal de que habla aquí es la deidad de Cristo, que Él es Dios, Dios manifiesto en la carne. Por eso Cristo dijo: si no creéis que yo soy, pereceréis en vuestros pecados. Entonces Él dice: mirad por vosotros mismos para que cualquier se extravíe o desvía, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, se mantiene constante, firme en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces manifiesta nuestra identificación con Cristo. La Biblia dice en Tito 2, 9 al 11, que los fieles y los creyentes debemos adornar la doctrina de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos. Debe manifestar a Dios en lo que hacemos y cómo somos fieles. Pero noten por último, Él dice en 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que lo dice bienvenida participa en sus malas obras. Entonces, los que no traen esta doctrina, Él nos dice que debemos odiarles, debemos predicarles, reprenderles, redarguirles, exhortarles en cuanto a la sana doctrina. Pero no debemos participar con los que traen la doctrina, no traen la doctrina bíblica, ni como iglesia, ni como creyente. No podemos divorciarnos totalmente de ellos porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y de otra forma, ¿cómo podríamos testificarles y hablarles la palabra de Dios si no nos acercáramos en este sentido? Entonces, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, mucho de esto de lo que te dije no tiene mucho sentido. Entonces, si tú quieres ser salvo, Él dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo te exhorto, te animo en este día, ahora mismo, que inclines tu cabeza en humillación, en humildad delante de Dios, y confiésale que tú eres un pecador, incapaz de salvarte, y que tú crees en el Evangelio, que tú crees en Cristo como el que murió por tus pecados en la cruz del Calvario, y quiere que Él venga a tu corazón y te salve de tus pecados. Si tú lo haces, la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Espero que lo hagas hoy. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.